Les leo un pasaje que está en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. ¿Sí? No va a aparecer en la pantalla, sí va a aparecer la cita, pero no en la pantalla. Así que si tienen su Biblia, su celular, lo que sea, pueden buscar ahí Lucas 16. Y si no, simplemente escuchen con atención. Porque esta es una historia que Jesús contó a sus discípulos. Una historia cortita, pero llena de enseñanza. Jesús le dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Entonces el mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? ¿Cavar la tierra? No soy capaz. ¿Pedir limosna? ¡Qué vergüenza! Ya sé lo que haré. Así, cuando se me quite la mayordomía, seré bien recibido en cualquier casa. Llamó entonces a cada uno de los deudores de su amo y al primero le dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? Y aquel respondió: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y enseguida siéntate y anota 50. A otro le dijo: ¿y tú cuánto debes? Y aquel respondió: 100 sacos de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y anota 80. Y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Por tanto, les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho, y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará. O bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Recordaba estos días que al principio de este año, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero proclamamos, obviamente que porque lo entendimos de parte de Dios, ¿no? Proclamamos a este año como el año de ser padres. ¿Sí? ¿Se acordaban de eso? Cada año, generalmente cada año, tenemos una palabra que nos guía a lo largo de todo el año. ¿Sí? Y esa fue la palabra que recibimos para este 2023, un año de ser padres, que básicamente lo entendimos por el lado de ser padres espirituales, de levantar una generación nueva, poderosa, auténtica, capacitada, ¿sí? Y todos sabemos que, bueno, que ser padres no sucede por arte de magia, o sea, más allá de que la concepción puede ser sencilla, si las condiciones están dadas, el hecho de ser padre no es cosa tan sencilla, ¿no? Muchos seguramente que han dicho que nadie nos enseña a ser padres. Bueno, ya hemos refutado ese mito, hemos dicho que sí se nos enseña a través de la palabra de Dios, pero aún así hay que esforzarse por aprender a ser padres. Además, los últimos domingos hemos estado hablando acerca de la necesidad de prepararnos para mañana. ¿Se acuerdan que venimos trabajando sobre un texto en Éxodo donde Dios justamente le dice esto a Moisés, que se prepare para mañana? Entonces hemos entendido que necesitamos capacitarnos porque el tiempo que estamos viviendo se está volviendo cada vez más complicado.
Y esto no es una sensación, como por ahí se ha dicho, sino que es un anuncio de la palabra de Dios. La Biblia misma, Pablo le escribe a Timoteo en una de sus cartas y le dice que en los últimos tiempos se van a poner cada vez más difíciles. Así que no tiene que llamarnos la atención, simplemente se está cumpliendo lo que la palabra ya anunció. Pero eso no quiere decir que no nos preparemos. Justamente, tendríamos que ser bien obedientes, ser anticipados, ya que la palabra de Dios lo dice, y prepararnos y capacitarnos. Entonces, uniendo ambas temáticas, la de ser padres y la de prepararnos para el mañana, hemos entendido que esta historia aporta mucho para nuestro aprendizaje y nuestro entrenamiento para el mañana. Y aún para ser verdaderos y buenos padres físicos y espirituales, ¿sí?, capaces de levantar una generación que piense y que actúe distinto. Una de las primeras cosas que me llamó la atención de esta historia, que es una historia muy conocida y probablemente ustedes la escucharon un montonazo de veces, y que me llamó la atención a mí, es que cuando se habla de este mayordomo infiel, se dice que él hizo lo que hizo sagazmente, ¿sí?, con sagacidad. Y lo que me llamó la atención es que la palabra que se usa ahí para sagazmente, en realidad, en el idioma original, es la misma palabra que se usa en nuestro castellano para prudente, ¿sí? Es la misma palabra que aparece en otros dos textos bien conocidos también, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, cuando se habla del hombre prudente que en vez de edificar su casa sobre la arena, la construyó sobre la roca. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Cuando vino la tempestad, la lluvia, la tormenta, obviamente que la casa que estaba sobre la arena voló, pero la otra, la del hombre prudente, ¿sí?, quedó firme. Y un segundo pasaje donde se usa la misma palabra es aquella historia del mayordomo prudente, otro mayordomo, no este, justo lo opuesto, al cual su señor le deja a cargo todos sus bienes para que alimente a su casa. Esa historia está en Lucas capítulo 12, para aquellos que les gusta tomar nota y pueden buscar después esa historia y leerla. Así que hay suficiente base bíblica como para decir que cuando Jesús habló con toda esta historia de Lucas 16, estaba hablando de ser infiel, actuó con prudencia. Actuó con prudencia. O sea, esta historia nos enseña sobre prudencia, a pesar de que a simple vista está hablando de alguien malo, ¿no? Pero una prudencia que por lo menos tiene dos enfoques positivos para nosotros. En primer lugar, que tu casa esté segura, que tu casa esté segura. Y en segundo lugar, que logres un ascenso sobre los bienes de tu patrón. ¿A alguien le interesa estas dos cosas que están aquí en la pantalla? ¿A alguien le interesa? Digo, para que siga, si no corto acá, bajo, cambio el tema. ¿A alguien le interesa que la casa esté segura? ¿Sí? ¿A alguien le interesa poder ascender sobre los bienes de su patrón? Un amén pobretón fue eso. Se ve que tienen todo lo que necesitan, tan bárbaros, se encuentran felices y chochos, ¿no?, en su trabajo. ¿A alguien le interesa un ascenso aquí? Ahí está, ahora va como que va apuntando. Están como medio decaídos hoy, ¿o no? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de meterle un poquito de onda a esto, ¿no? Entonces, la palabra que tenemos que ver hoy, que tenemos que aprender, que tenemos que meditar en esta noche, es la palabra prudencia. Sobre eso vamos a hablar. Esa palabra prudencia viene de otra palabra en latín, que no importa ahora, que está compuesta de otras dos palabras, ¿sí? Una de esas palabras es la palabra antes y la otra es la palabra visión, ¿sí? Esas dos palabritas conforman lo que en latín se define como prudencia. Y de esta manera, entonces, el ser prudentes significa tener la capacidad de contemplar de manera anticipada, capacidad de contemplar de manera anticipada las posibles consecuencias de una acción. Eso es
Ser prudente, o sea, el prudente es el que ve por adelantado. El prudente es el que ve por adelantado. ¿Ok? Fácil de acordarse, ¿no es cierto? La prudencia, por lo menos en el caso de la historia que estamos leyendo hoy, se refiere a la habilidad entonces de tomar decisiones financieras, es decir, de ver anticipadamente una crisis económica, una crisis financiera y tomar decisiones adecuadas. ¿Sí? Y esa prudencia implica obviamente varios aspectos claves para nosotros, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que, bueno, como dijimos al principio de esta serie, ¿no?, de Preparándonos para Mañana, dijimos que una de las cosas que más nos afectan a la gran mayoría de nosotros tiene que ver con lo económico. Más allá de que tengamos que comer y tengamos con qué vestirnos, ¿sí?, quizás de alguna manera u otra las finanzas, la economía general nos está afectando. Entonces necesitamos actuar con prudencia y aquí en esta historia justamente la prudencia tiene que ver con decisiones en el ámbito financiero y esa prudencia involucra varios aspectos como por ejemplo el analizar todos los datos posibles que podamos conseguir. Ser prudente significa empezar por acá, analizando todos los datos que podamos conseguir. ¿Sí? Y yo voy a mencionar varias frases así que van a ir apareciendo en la pantalla y me gustaría que piensen, a ver si nuestra actitud, si tu actitud es conforme a la frase que va a ir apareciendo. Por ejemplo, esta misma. Yo no sé si siempre somos de recabar todos los datos que podamos antes de tomar una decisión. ¿Sí? Yo creo que lo que más abunda es que cuando alguien soltó un chisme, el próximo que lo escuchó ya decidió mal, ¿no? Y nos quedamos con una primera campana, ¿sí?, sin recabar todos los datos necesarios. Quizá la persona que lo comentó, que lo dijo, que hizo correr la noticia, es una persona que de veras que ha sido afectada negativamente por esa novedad y entonces lo largó como sentía. Pero quizá a nosotros no nos está pasando lo mismo. Pero al quedarnos solamente con un solo dato, decidimos mal. Prudente significa analizar todos los datos que sean posibles. Una segunda cosa tiene que ver con la gestión del riesgo a la hora de invertir. ¿Sí? Siempre vamos a correr un riesgo. Los riesgos están contemplados en nuestra vida diaria. De hecho, estamos creados, fuimos fabricados para correr riesgos. ¿Sí? Necesitamos correr riesgos. El que siempre espera, ya lo dice la palabra, ¿no?, el que siempre espera las condiciones perfectas, es una persona que o va a errar mal y feo, o simplemente se va a pasar la vida esperando y nunca le llegará lo que le debe llegar. El riesgo está contemplado dentro de la prudencia. La prudencia también tiene que ver con el establecimiento de reservas financieras, sobre todo para hacer frente a posibles contingencias, ¿no? Si soy prudente, entonces soy una persona que hace reservas, ¿ok? Y otra vez la pregunta para nosotros en lo particular, ¿cuántas reservas estamos guardando para el tiempo que viene? Quizás haya por ahí dando vuelta una filosofía que nos dice que no, mejor gastemos todo lo que podamos, total igual se van a quedar con todo lo nuestro. Bueno, la Biblia justamente sugiere lo contrario, sugiere que la prudencia tiene que ver con establecer reservas. La prudencia también tiene que ver con la consulta a expertos, ¿sí? La consulta a expertos. Otra frasecita que nos tiene que hacer pensar, ¿a quién le consulto yo cuando tengo que tomar una decisión? A mi cuñado que tiene un kiosco, ¿no?, al vecino de enfrente que le fue bastante bien podando árboles. No sé, qué sé yo, no desmerezco esos oficios. Pero cuando estamos tomando una decisión realmente importante que tiene que ver con nuestro futuro, ¿a quién debiéramos preguntarle? ¿Quién realmente puede manejar o puede darme una respuesta adecuada? La prudencia también tiene que ver con la planificación a largo plazo. ¿Sí? Me acuerdo, creo que lo hablamos en una de las reuniones de Hombres Sabios, ¿no? Me acuerdo que hace años atrás una pregunta típica era, ¿dónde pensás estar los próximos 5 años? ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Y siempre esa pregunta nos dejaba regulando, ¿no? Porque nadie tiene idea de dónde va a estar dentro de 5 años, pero con un poco no sé, iba a decir de suerte, pero no es suerte lo nuestro, ¿eh? Pero logramos decir dónde queremos estar el año que viene. El tema es que hoy no sé si sabemos dónde vamos a estar mañana. Mañana mismo no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Y la prudencia tiene que ver con desarrollar una capacidad de planificar a largo plazo. No es el momento para enseñarles a hacer eso. De hecho, hay aquí en una de nuestras escuelas una materia específicamente para eso, ¿eh? Allí tenemos a Daniel enseñándonos magistralmente acerca de todo esto, ¿sí? Simplemente digo, necesitamos planificarlo, ¿sí? La prudencia también tiene que ver con evitar comportamientos irresponsables, ¿eh? Saben que las estadísticas dicen que una de las mayores causas de discusiones en el hogar entre hombre y mujer, marido y esposa, tiene que ver con decisiones irresponsables en cuanto a lo económico. Otra pregunta para pensar y analizar respecto de nosotros, ¿no? Es decir, todo esto que tiene que ver con prudencia está ampliamente desarrollado en la palabra de Dios, ¿sí? Siempre decimos que nosotros no tenemos excusa diciendo, bueno, nadie nos enseña a hacer esto o lo otro o aquello. Dios contempló todo lo que te pueda faltar y en su palabra puso todas las respuestas que necesitas tener. La palabra de Dios es el mejor manual, primero porque fue escrito sin motivaciones torcidas, ¿sí? Fue escrito sin egoísmos. Además, hablando de decisiones financieras, la palabra de Dios no fue escrita en un contexto de necesidad. El que escribe en un contexto de necesidad, el que escribe pasando necesidad, quiera o no quiera, consciente o inconscientemente, le va a aplicar su necesidad a lo que escribe. Pero la palabra de Dios no fue escrita así, ¿sí? Y ahí está contenido todo lo que necesitamos. Les voy a leer algunos ejemplos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 21, versículo 5. Y si pueden, tomen nota. Dice, los planes bien pensados llevan a la prosperidad. Los planes precipitados llevan a la pobreza. ¿Te dice algo eso acerca de tu manera de decidir? La importancia de la planificación. Proverbios 22, 7. Dice, el rico gobierna sobre los pobres. El deudor, y ahí la frase donde quiero recalcar, ¿no? El deudor es siervo del prestamista, es siervo del que te presta. Si debes, entonces también sos siervo de aquel que te prestó. Proverbios 27, 23, 24 dice, vigila el estado de tus rebaños, cuida de tus posesiones, porque la riqueza no es eterna, ni se garantiza la seguridad para siempre. Es la importancia de mantener el control y la supervisión. ¿Cuándo fue la última vez que entraste en tu home banking para ver cómo van tus finanzas? ¿Sí? O revisar, por ejemplo, los pagos automáticos. Algunos que tenemos todo en débito automático, no sabemos ni siquiera cuánto pagamos de luz ni de gas, y si en algún momento nos cobraron mal, nunca nos enteramos. ¿Sí? La palabra de Dios te enseña adecuadamente. Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Den un paseíto por Neuquén y van a ver la cantidad de casas, edificios, departamentos que quedaron sin terminar. ¿Será por esto? No, lo que pasa es que la inflación, bueno, es que justamente estamos aprendiendo a enfrentar situaciones imprevistas, como la inflación en todo caso. Proverbios 13:11, la riqueza mal habida disminuirá, pero el que recoge poco a poco la aumentará. ¿Saben qué significa esto? Hacer el camino largo. A nadie le gusta. A nadie le gusta. Pero si yo puedo generar riquezas transando con un flaco que conozco ahí de la cuadra, ¿no? Y de hoy a mañana me hago rico. Bueno, escuchá lo que te dice la palabra de Dios.
Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y se esconde. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Sí? ¿Cómo enfrentar los riesgos? Mateo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Sí? ¿Dónde tenés tus reservas financieras? Hace un par de domingos atrás hablamos de poner la mirada en las cosas eternas. ¿Sí? Uní eso a este texto. ¿Dónde tenés tus reservas? ¿En cosas que tarde o temprano van a ser destruidas? ¿O tus reservas están puestas en cosas eternas que duran para siempre? Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Uy, esto está buenísimo. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. No por el vino, sino por la abundancia. ¿Sí? Por la abundancia. Este texto nos enseña dónde debemos invertir. ¿Sí? Y la inversión aquí es honrar al Señor con nuestras riquezas. ¿Cómo honras al Señor con lo que Él te da? Creo que está claro que tenemos que devolver diezmo y ofrenda. Y digo devolver a propósito, porque lo que tenés en el bolsillo no es tuyo. ¿Sí? Lo que está en tu cuenta bancaria, no sos el dueño de todo es Dios. ¿Sí? Entonces, si Él es el dueño de todo, ¿por qué tanto miedo de poner el diezmo y la ofrenda? Y aquí todavía agrega un detalle más que tiene que ver con las primicias de tus frutos, los primeros frutos. Anímate a ofrendas extras. ¿Sí? Porque eso es lo que el Señor recompensa. Proverbios 13, el bueno deja herencia, ¿a quiénes? ¿A sus hijos? ¿O a los hijos de los hijos? Este texto está genial, porque vieron que todos queremos dejarle algo a nuestros hijos, pero la Biblia recomienda dejarle algo a nuestros nietos. ¿Sí? A nuestros nietos. No pienses en lo que le vas a dejar a tu... Yo sé que aquí muchos están haciendo un esfuerzo tremendo por dejar algo a sus hijos, pero la Biblia dice que el verdadero esfuerzo que tienes que hacer es dejarle algo a tus nietos. ¿Sí? No cuenta el patito ese de goma que le regalaste en el último cumpleaños. Mejor no le regales ningún patito en ningún cumpleaños y anda guardando algo para que tu nieto tenga herencia. Volviendo a la historia. La de Lucas 16, ¿se acuerdan que estábamos ahí, no? Es importante ver esto, que ni el dueño, o sea, el amo, el jefe, el patrón, ni Jesús están elogiando al estafador, ¿sí? Por su falta de honradez, sino que simplemente mencionan que él fue prudente, porque él previó para su futuro, ¿sí? Él preparó para su futuro. ¿Se entiende eso, no es cierto? No es que hizo bien, pero sí estuvo bien en pensar acerca del futuro y no esperar hasta el momento en que definitivamente lo despidan. Él empezó a pensar antes. Y esto tiene que ver con que necesitamos estar preparados porque las pruebas llegarán. Tarde o temprano llegan. Yo creo que algunos de nosotros ya nos han llegado algunas pruebas y quizás no sean las últimas, ¿no? Las pruebas llegarán y las pruebas que atravesamos, siempre lo decimos aquí, pueden servir para dos cosas. O para estancarnos en la derrota, en la frustración, en la depresión, o para pararnos sobre ellas y avanzar en un nuevo intento. Esto último es lo que siempre te vamos a aconsejar en este lugar. Que no te dejes vencer por las pruebas, sino que te pares encima de ellas. Miren, ¿saben quién es el único que no fracasa? El único que no prueba hasta alcanzar el éxito, el único que alcanza a hacer todo de una, Dios. Así que si querés que todas las cosas te salgan de una, probablemente estás queriendo ser Dios. Vení el viernes,
que te vamos a hablar sobre eso. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que las pruebas, el fallar, tienen un propósito y ese propósito es que volvamos a intentar, es fortalecer nuestro espíritu para seguir siempre buscando. Entonces hay que estar preparados, porque la prueba generalmente viene sin previo aviso. Conozco muy pocos casos donde el Señor advirtió a alguno diciéndole prepárate que viene una prueba, pero muy contados casos. No sé si no me sobran los dedos de las manos para contar ese tipo de gente. Al resto de los carnales comunes y corrientes, la prueba nos cae de sorpresa. ¿No? Entonces necesitamos prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Aquí van algunos tips, tomen nota también de esto. Primero, temor del Señor. Temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y de la prudencia. ¿Querés empezar a ser prudente? Arrancá por el temor a Dios. Temor a Dios, dijimos alguna vez, es la conciencia de que Él está siempre, ¿sí? Y no es una frase hecha, sino que cuando estoy haciendo una negociación, cuando estoy en medio de una transacción, debo mantener la conciencia viva de que Dios está paradito al lado mío. Ese negocio que voy a hacer, ¿sí?, no va a pasar desapercibido a nuestro Dios. De hecho, Él va a estar ahí al lado tuyo. Probablemente te está tocando el hombro y diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. O quizá te toca el hombro diciendo, hacelo, vamos, animate, te va a salir bien. Y eso es temor de Dios. Estar consciente de que Él está todo el tiempo ahí, al lado nuestro. Segundo, buscar sabiduría. Buscar sabiduría. Buscar, porque la sabiduría no te la regalan, no es un souvenir que te van a dar al final de esta reunión. Buscar sabiduría, Proverbios 4 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, no la abandones y ella te guardará, ámala y ella te protegerá. Por sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, ¿sí? La sabiduría hay que buscarla. Por eso tenemos mucha oferta aquí de cómo encontrarte con consejos adecuados para la vida diaria. No sé si son suficientes lo que te damos, pero por lo menos es algo que podemos hacer y que entendemos que la iglesia debe hacer. Otro ítem, aprender de la experiencia y los consejos, ¿sí? Hace poco hablábamos, no sé si era una reunión de domingo o alguna otra reunión, y decíamos qué importante que es esto, el poder estar juntos. Más importante todavía es cuando compartimos en la semana con los grupos más pequeños, nuestros grupos de crecimiento, en sus distintos formatos, ¿no? Porque allí podemos escuchar de la experiencia del otro. A veces el otro cuenta algo en lo cual le fue mal, pero a mí me sirve para aprender y no caer en el mismo pozo, ¿sí? Necesito aprender de la experiencia y los consejos de los demás. Proverbios 13 dice algo súper importante y espero que lo tengas en cuenta. Dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Sí? Sabio será. Pero el compañero de los necios sufrirá daño. Así que todo bien con que tengas misericordia sobre aquellos a los cuales les ha ido mal en la vida, pero por favor, apartá un tiempo suficiente para caminar con aquellos a los cuales les ha ido bien. Tiempo para andar con los sabios, con los que tienen algo para enseñarte, ¿sí? Sé que a veces es incómodo andar con gente que no es como uno. A todos nos gusta andar con aquellos que son como nosotros, pero eso no siempre es sabio, porque el que es como yo quizás erró en lo mismo que yo. Tengo que apartar un tiempo para andar con aquellos que son sabios, son diferentes a mí, tienen una disciplina distinta, metodologías distintas, pero es la única forma de aprender. Y a este ítem está unido el valorar los consejos y la corrección, como dice Proverbios 12. El camino del necio es recto en su propia opinión, pero el que obedece el consejo es sabio. El que obedece el consejo es sabio. Y hablando de consejos, un próximo ítem es este: buscar el consejo de Dios.
Por este ítem es que llegamos a esta serie, porque Dios le dijo a Moisés, búscame a mí, búscame a mí. ¿Cuánto tiempo apartamos para escuchar el consejo de Dios? ¿Sí? Nos parece que no necesitamos el consejo de Dios, por ejemplo, para comprar una casa, para cambiar el auto, ¿eh? Como que no necesitamos consejo de Dios para saber si la casa que estoy edificando la hago con ladrillo hueco o con ladrillo del tradicional o voy a lo nuevo que se está usando. Como que Dios no se mete en eso. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Solamente porque el ladrillo hueco no aparece en la Biblia? Ah, capaz que aparece, no sé. Pero buscar consejo en Dios y buscar todo tipo de consejo. ¿O alguien duda que Dios sepa de construcción? ¿Sí? Dios sabe. ¿Eh? De todos los temas que vos necesites, Dios sabe y sabe antes que vos. Y más que vos, ¿no? Entonces buscar el consejo de Dios, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Si vas a transitar por algún camino donde no reconozcas a Dios, no vayas por ese camino. Antes de avanzar en cualquier camino, asegúrate de que a Dios lo estés viendo en ese camino. Si no, no te metas. Otro ítem, controlar la lengua. Uy, cuántos errores cometemos por decir cosas que no debemos, ¿no? Y prometer cosas que no debemos prometer, ¿no? Controlar la lengua. Proverbio 21 dice que el que cuida su boca y su lengua se guarda de angustias. Se guarda de angustias. Parece que no tiene nada que ver con las finanzas, pero tiene todo que ver con las finanzas. Y sobre todo porque Proverbios 18 nos recuerda que en la lengua está la capacidad de ¿qué? De generar vida, como también de generar muerte. Si tu negocio esperás que te traiga vida en abundancia, entonces guarda tu lengua. Otro ítem, vivir en humildad, reconocer nuestra dependencia de Dios, nunca mostrarse superior a nadie, aunque lo seas. No hace falta mostrarte, no hace falta. Cuando viene el orgullo, dice Proverbios 11, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Y por favor, como dice Santiago 1:5, orá por sabiduría. Orá por sabiduría, que esa sea tu oración todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sí? Todos los días. En conclusión, esta enseñanza de Lucas 16 tiene mucho de lo cual podemos aprender. Y la Biblia está llena de historias como estas, ¿no? Por eso les animo a estudiar profundamente la Biblia en estos tiempos. Es la mejor manera de prepararnos para el mañana. Quizá lo primero que nos enseña esta historia de Lucas 16 es que aquello que parece a simple vista malo y reprochable puede contener una muy buena enseñanza. ¿Sí? Una muy buena enseñanza. Pero si no insisto, ¿no? Aquellos que les gusta leer la Biblia, creo que todos han tenido problemas para atravesar el libro de Levíticos, por ejemplo, o de Números, ¿no? Y varios nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué está ese libro en la Biblia? ¿Qué de edificante hay que yo lea, ¿no? De que eran 42.000 en la tribu de uno, ¿no? Pero con esa actitud paso por encima a esos detalles que me pueden enseñar. Y de última, si no hay ningún detalle que esa historia me enseñe, por lo menos ejercité la paciencia. ¿No es cierto? Pero fíjate en cada historia, aún las que tienen algo negativo a simple. ¿Se acuerdan la construcción de la Torre de Babel? Era una cooperativa perversa se armó ahí, ¿no? Para construir una torre con la que querían llegar a Dios, ¿sí? Fundamentado en un corazón egoísta, egocéntrico. Pero aún de esa historia que a simple vista parece negativa, aprendemos los mejores principios para el trabajo en equipo, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero yo no trabajo en equipo. ¿Cómo que no? ¿Y en tu casa?
¿No son equipo en tu casa? ¿Querés saber cómo tratar a tu familia? Lee la historia de la Torre de Babel. Entonces, primera lección, aquello que parece a simple vista algo malo y negativo puede tener una muy buena enseñanza. Una segunda lección está contenida en esa frase que dice que la gente mundana es más astuta que la espiritual, dijo Jesús, ¿no? Ahí en Lucas 16. Y la enseñanza es simple, no te la creas, no te la creas. Porque a veces pensamos que por ser hijos de Dios ya tenemos garantías de que no vamos a caer en ninguna trampa. El solo ser hijo de Dios no te da garantías de no caer en ninguna trampa. Lo que te da garantías sí es mantenerte alimentando la relación de padre-hijo, padre-Dios, hijo-vos, todos los días. Así que, segunda lección que aprendemos ahí, no te la creas. Esos hijos de luz que Jesús menciona en la historia no son prudentes simplemente porque creyeron que como conocieron a Dios algún día, ya está. La sabiduría viene por ósmosis. No funciona así. Así que no te la creas, no te la creas. Una tercera lección en esa historia es que obviamente se espera que todos seamos buenos administradores. El futuro demanda que seamos buenos administradores. ¿Sí? Esta no es una crisis como cualquiera, aunque en Argentina estamos acostumbrados a las crisis. Se demanda que seamos buenos administradores. Ahora, cuando termina ese relato, Jesús todavía ofrece algunas enseñanzas específicas más. Por ejemplo, Él dijo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas celestiales. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo que necesitamos usar nuestros recursos actuales, que no son eternos, para planear para la eternidad. Planear para la eternidad. ¿Y cómo se hace eso? No te lo puedo explicar en una sola noche. Porque estamos embebidos de esta cultura que jamás te va a enseñar esto. Y te va a enseñar que los bienes materiales que tenés hoy son para usar hoy. Si a propósito y decididamente no nos metemos a ver cómo hacer para que mis bienes materiales me sirvan en la eternidad, no lo vamos a aprender. No lo vamos a lograr. No está hablando del dinero en sí. No está diciendo que ganemos dinero, ni tampoco está diciendo si debiéramos tener mucho o poco. Está hablando de la forma en que lo usás. Insisto, tengas mucho o tengas poco. Te está hablando de la forma en que lo usás. La enseñanza aquí es, lo que tengas, usalo de tal manera que te genere ganancias en la eternidad. ¿Sí? Es decir, cada vez que vayas a hacer uso de tu cuenta bancaria, primero pregúntate, ¿y esto en qué y cómo va a afectar mi eternidad? Hay movimientos en tu cuenta bancaria que pueden afectarte negativamente en tu eternidad. Alguno me mira como diciendo, ¿pero qué? ¿Voy a perder la salvación si hago un mal negocio? Probablemente la salvación no. Pero ¿sabés que dentro del reino de Dios hay premios? ¿Hay galardones? ¿Hay piedras preciosas en tu corona? ¿Sí? ¿Y sabes a quién le dan todos esos premios? No hace falta que te lo diga, ¿no? Pero el que recibe premiación en la eternidad es aquel que usó lo que Dios le dio pensando en la eternidad. Entonces, a partir de hoy, espero que el Espíritu Santo te toque el hombro y te haga acordar cuando estés frente a cualquier negocio, si vayas a comprar un chicle al kiosco o te vayas a comprar una propiedad o vayas a cambiar el auto o vayas a comprar algo para tu nieto, ya aprendiste eso, ¿no? Que te toque el hombro y te diga, acordate que con este negocio podés sumar porotitos para la eternidad. Dios nos recompensará.
si administramos hoy pensando en la eternidad. Pero además, deja en claro Jesús que probablemente aquellas personas a las que beneficiamos con nuestra actitud, quizás sean ellos los que nos estén esperando en la eternidad. No sé bien cómo va a ser esto, pero por las dudas, tengámoslo en cuenta. Jesús también enseña aquí que nuestra vida cristiana empezará a ser real y efectiva cuando le dediquemos tanto tiempo e interés al Evangelio como a veces le dedicamos al placer, al hobby, al deporte. ¿Sí? Y es acá donde me gustan hacer números, ¿no? Y sacar cuentas. No lo vamos a hacer ahora, pero haz este ejercicio. 168 horas hay en la semana. A ver, ¿cuánto tiempo le dedicas a la búsqueda delante de Dios de sabiduría para tomar decisiones financieras en este caso? O la que necesites tomar. A veces veo, ¿no? Algunos de ustedes inclusive, que persiguen algo que quieren con mucho afán, con mucho ahínco, y está bien, se esfuerzan y dicen, no, yo lo quiero, yo lo voy a lograr. Entonces ahorran y a lo mejor no van de vacaciones y no gastan en esto ni en lo otro, porque tienen un objetivo concreto. Y se levantan a la mañana pensando en ese objetivo y se sientan en algún recreíto que tengan durante el día y escriben, ¿no? Y a la noche antes de acostarse todavía siguen pensando en eso. Y pregunto, ¿le dedicamos el mismo tiempo a buscar la sabiduría de Dios? Creo que es fácil si hacemos este ejercicio ahora mismo. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste pidiendo sabiduría a Dios? ¿Cuánto tiempo duró esa oración? Entonces, al hacer estos cálculos, no tendría que llamarnos la atención cuando erramos, cuando metemos la pata una y otra vez, o cuando el sistema nos empieza a devorar. Es fácil, porque nosotros la arreglamos diciendo, el sistema tiene la culpa. No, la culpa no la tiene el sistema. En la Biblia queda muy claro de que el Señor nos enseña a vivir por encima del sistema, ¿sí? Y aún a personas que vivieron en medio de un sistema, el sistema nunca los consumió. ¿Se acuerdan del ejemplo de Abraham? Isaac, ¿no? Había sequedad en toda la tierra, había una pobreza increíble. Isaac cosechaba más que nunca en su vida. Estaba sumergido en un sistema, pero no dependía del sistema. Nosotros, hijos de Dios, no dependemos del sistema, dependemos de lo que se decida en el cielo. Y yo tengo que saber qué se decidió en el cielo, por eso pido sabiduría. Amén. ¿Me siguen? ¿Sí? Están muy callados, insisto, pero bueno, vamos a ver. Otra lección de Jesús, y voy terminando, es esta, que Jesús quiere que su pueblo sea generoso. ¿Sí? Que su pueblo sea generoso. Él ahí dijo, en esa historia dice, usen las riquezas injustas para hacerse de amigos. Amigos que perduran hasta la eternidad. Estamos hablando de la generosidad. Esas riquezas injustas se refiere al dinero, son esas ganancias en bienes materiales. Jesús las llama injustas, ¿por qué? Porque nunca te devuelven lo que invertís, ¿viste? Vos invertís esfuerzo, invertís tiempo, horas con tu familia o horas que le robás a tu familia, y cuando por fin llega la supuesta ganancia, en realidad perdiste más de lo que ganaste. Por eso son injustas. Entonces Jesús dice, bueno, usen esas riquezas injustas para hacerse amigos en la eternidad. Ser generoso hoy es una manera de invertir. Por supuesto, esta manera de invertir solamente la van a considerar aquellos que realmente creen en Dios. Creo que todos hemos visto cómo la generosidad alrededor nuestro está decayendo, ¿no? Ya no somos tan generosos como antes, ¿sí?
Algunos pretenden ser generosos. Fíjense, presten atención a esto cuando lleguen al próximo semáforo y vean al auto de adelante, y el señor que va manejando, a veces señora, saca la mano y le da algo al muchacho que hizo unos malabares horribles, ¿sí? Por los cuales ni siquiera merece ser pagado, además de que no pedimos ese servicio, ¿sí? Pero fíjense cuánto le dan. Pues sí, 10 pesos, ese billete ya no te lo aceptan en ningún lugar. O sacan una moneda, ¿Vieron el meme ese que anduvo circulando estos días, ¿no? Que la moneda hoy vale más por su peso en metal que por su valor monetario. La generosidad ya no es la misma de antes, pero entre nosotros no debiera ser así. Y debiéramos saber que la generosidad es nuestra mejor manera de invertir. No hay otra inversión que te dé más seguridad, según la palabra de Dios, que invertir en la generosidad. Invertir en ser generosos. No hay otra respuesta, según la Biblia, que nos traerá más seguridad en guardar nuestro dinero que ser generosos. Y una última lección. Quizá a muchos de ustedes les llamó la atención de que en la historia, ¿cómo es? Quizá ustedes se preguntaron, ¿no? ¿Cómo es esto de que el mayordomo infiel le podía decir a los deudores de su amo que bajen la cuenta? Es ilógico, ¿no? ¿Cómo es que antes se llevaban las cuentas distintas? No. Había una ley que en realidad todavía existe entre los judíos, que entre judíos no se pueden cobrar intereses, ¿sí? Pero vieron que los judíos son como nuestros antecesores, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Entonces, le habían encontrado la vuelta al asunto, y la vuelta era que se razonaba que los intereses se cobraban para cuidar al pobre. O sea, aquí el acreedor vendría a declararse como un pobre. Entonces se sentían derecho de cobrar intereses a otro judío. Y no había manera de refutarlo. El mayordomo sabía que eso era usura pura, ¿no? Entonces le dijo a los deudores: no pongas 100, poné 80, no pongas 100, poné 50. O sea, bájate los intereses, porque en realidad no te los pueden cobrar. ¿Y por qué el amo no dice nada? Porque si abría la boca, quedaba como usurero. Se la tuvo que comer. Entonces el amo termina diciendo: este es vivo, viveza criolla, ¿no? Este es vivo. Pero la lección en medio de todo esto es: no seas usurero. La ley que está escrita ahí, que aparentemente es una ley entre judíos, en realidad es una ley que Dios estableció para su pueblo, para nosotros. Para que entre nosotros, en nuestros negocios, entre nosotros, porque aquí tenemos almaceneros, ferreteros, ¿no? No sé, gente de la construcción, pintores, ¿sí? Y obviamente que lo primero que hacemos es tratar de ver aquí si alguien puede ofrecerme lo que yo estoy necesitando. Lo ideal es que yo pueda ir a un hermano en Cristo y decirle: che, ¿cuánto vale tu servicio? Y que ese hermano no me arranque la cabeza. Si le va a arrancar la cabeza, que lo haga con un filisteo, ¿no? Pero no entre hermanos. Tampoco la Biblia dice que cuando le hagas un servicio a un hermano no ganes. No. Está diciendo: no aumentes, no le cobres intereses. Precio justo. Y yo meditaba sobre esto y digo: si en medio de la economía que tenemos hoy, si en medio de cómo se está presentando las finanzas hoy, nosotros podemos presentarnos como un pueblo
que nos favorecemos entre nosotros en los negocios, eso sí que va a llamar la atención. Eso sí que va a llamar la atención. ¿Te imaginas cuando alguien entra a tu negocio y diga, pero vi que al que estaba antes que yo, el paquete de yerba se lo cobraron más barato? Y vos le digas, sí, claro, porque él es mi hermano. Esto no sabía que tenías un hermano rubio, ¿no? No, es mi hermano porque tenemos el mismo Padre, Dios, y creemos en el mismo Señor, Jesucristo. Pero eso no es justo, te va a decir. ¿Por qué no me cobras a mí lo que le cobras a él? Porque entre nosotros nos beneficiamos y nos va bien. ¿No te parece que ese que entró por último a tu negocio no va a querer ser parte de esta familia? Porque además le va a llamar la atención que bajando tus costos te sigue yendo bien. ¿Cómo no te va a ir bien? Si es una ley que pone Dios, Dios la avala, Dios la respalda, Dios la resguarda. Jamás te va a ir mal obedeciendo a Dios. Jamás. Así que, ahora sí, termino. Pero quiero que hagamos algo concreto antes de terminar. Lo primero que vamos a hacer es proponernos a invertir más tiempo que el habitual para planificar nuestra eternidad. ¿Qué les parece? Invertir más tiempo de lo habitual para planificar la eternidad. No estoy hablando de decidir dónde pensás pasar la eternidad. Esa decisión ya la tendrías que haber tomado hace rato. Pero ahora que ya decidiste que la querés pasar con Dios, ¿amén? ¿Sí? ¿Nos vemos ahí? Sí, ¿no? Ahí está, perfecto. Bueno, ahora que ya decidiste dónde vas a pasar la eternidad, ¿qué tal si empezás a invertir tiempo para planificar, para que lleguen más materiales a tu morada eterna? ¿Qué te parece? ¿Cuántos quisieran esta noche, no conmigo, sino con el Señor, hacer un pacto de pasar más tiempo planificando la eternidad? Si querés hacerlo, te voy a invitar a que te pongas de pie porque vamos a orar juntos, ¿sí? La segunda cosa que les quiero proponer es que empecemos a ser más generosos, ¿sí? Más generosos. Y de hecho les quiero proponer que esta semana, que hoy comienza, sea una semana de generosidad. ¿Qué les parece? ¿Sí? Por ejemplo, no hicimos ni un cartel ni nada, quizás lo hagamos mañana, pero por ejemplo que sea una semana para pensar en el otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aprovechando que todavía estamos en una semana de vacaciones, por ahí estás un poquito más relajado, tenés un poquito de tiempo, mañana, el martes, el miércoles, juntás a tu familia y decís, bueno, familia, vamos todos a revisar los placares, a ver qué es lo que no necesitamos de todo esto. No estoy hablando de ese jean que ya ni vos te lo pondrías de lo agujereado y sucio que está, sino de esa ropa, sino de ese alimento, que puede bendecir a otro sin dejarte a vos pelado, ¿no? Pero yo creo que en nuestras casas debe haber por lo menos una prenda que bien podemos decir, la verdad, no la necesito, tengo otra que cubre su función y la puedo traer aquí a la casa de Dios y ser generoso para el bien de alguien que está necesitando. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? ¿Sí? Yo no lo voy a controlar, pero si decidís hacerlo, el Espíritu Santo te va a tocar el hombro el miércoles, el jueves, por ahí te va a dar para que mañana o martes vos decidas por propia voluntad. Pero si te olvidás, quizá venga Él y te diga, acordate que es la semana del otro, la semana para el otro, ¿sí? Así que anda corriendo tu placar y fíjate qué podés regalar y lo traes acá, limpito, con el cierre cosido, listo para ser ofrendado. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sí? ¿Alguien ya se acordó, alguien que no necesita? Y ya voy, está bien, Señor, ya entendí, es ese saco, es esa camisa, ese zapato, ¿sí? ¿Cómo me gustaba ese zapato cuando me lo compré en el 1985? Ya está bueno. Y le puede servir a alguien que tiene necesidad en este tiempo tan particular.
¿Sí? Determinemos beneficiar a nuestros hermanos. No importa lo que te dedicas, pero tu servicio profesional hacia alguno de tus hermanos, empezá a considerar que sea un beneficio para el otro también. ¿Sí? Y si vas a ofrecer un servicio, asegúrate de que primero te busquen, porque no le vas a arrancar la cabeza a nadie. Amén. Y vamos a orar por sabiduría. Y quisiera pedirte que si no estuviste orando por sabiduría todos los días, que empieces a hacerlo hoy. Todos los días. Porque la sabiduría de Dios es lo único que te va a hacer atravesar cualquier crisis que venga. Cualquiera. Y ya sabes, porque lo dice la Biblia, que las que vienen son peores que esta. Y la sabiduría de Dios te hace atravesar cualquier crisis que venga. La sabiduría de Dios te hace atravesar cualquier gobierno que venga. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a orar ahora y vamos a proponernos que no va a pasar de aquí hasta que el Señor venga, no va a pasar un solo día sin que pidamos por sabiduría. ¿Sí? Cierra tus ojos. Señor, gracias porque tu palabra abunda en enseñanzas, en desafíos, pero desafíos que nos hacen crecer, desafíos que nos hacen ser notorios. Señor, desafíos que cuando nos animamos a llevarlos adelante, somos luz. Señor, y los que nos ven abren los ojos grandes y dicen: ¿cómo puede ser que te vaya bien siendo generoso? ¿Cómo puede ser que te vaya bien entregando el diezmo y ofrendando a Dios? Señor, que nuestra obediencia por amor a ti y por amor a tu palabra, que nos da tan excelentes consejos, sea lo que en este tiempo llame la atención de los que andan perdidos, de los que andan sin Cristo. Y aunque sea por la crisis, pero que lleguen a tu casa al vernos resolverla con sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría. Haznos sabios, sabios, Padre, en nombre de Jesús. Que la prudencia sea la gran característica de tu pueblo. Que nunca se diga de nosotros lo que se dijo en esta historia del mayordomo infiel, que los hijos de luz no son tan prudentes como los hijos del mundo. Que no se diga eso de nosotros. En nombre de Jesús nos proponemos hoy revertir esta verdad, esta realidad, y que se cumpla en nosotros, que somos como esos hijos de Isacar, entendidos en los tiempos, a quienes todos los del pueblo, los de la ciudad, los del país iban a consultar. Que seamos tan prosperados en tiempo de crisis como para llamar la atención y decirles a todos que nos va bien porque seguimos el consejo de la palabra de Dios que nunca falla. Haznos sabios en el nombre de Jesús. Haznos sabios. Enséñanos a planificar para la eternidad. Ayúdanos a ser generosos. Señor, que el egocentrismo o el temor del futuro jamás acorten nuestra mano, sino por el contrario, que seamos bien generosos y que esta semana que nos proponemos, Señor, buscar en nuestros hogares aquello que podemos ofrendar por el bien de otros, que esta semana sea una semana destacada y que llenemos el próximo fin de semana esta casa de bienes para compartir con otros. Que nuestros almacenes, Señor, se llenen y aún rebosen, y que nuestros hermanos que trabajan en ese ministerio, Señor, salgan con alegría corriendo a repartir, Señor, a los que tienen necesidad, predicando el Evangelio. Que la luz de Cristo brille sobre nosotros, Señor.
no nos quedamos con ninguna gloria. La gloria es para ti, porque eres el dueño de lo que tenemos puesto hoy, como también eres el dueño de lo que está guardado en nuestro placar. Tú eres el dueño de todo. Señor, te honramos. Como dijimos en una de nuestras canciones hace un rato, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey.